Listo, bueno, comencemos. Listo, buenos días. Buenos días a todos los que nos están viendo hasta ahora, 8:02 de la mañana. Comenzamos nuestra conferencia de marroquinería y sostenibilidad. Hoy nos acompaña Laura Landazábal. Bienvenida, Laura. Gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado. Casi todos nuestros sábados son de conferencias y charlas acerca de moda, creatividad y contenidos muy interesantes para todos en general. Entonces, bienvenida, he visto tu trabajo, es espectacular, me encanta. Háblanos un poco de ti, de lo que estás haciendo. En las redes también dejamos el link de Instagram para que conozcan el trabajo de Laura. Bienvenida, Laura. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como lo decía Julieta, pues yo soy diseñadora de modas de base y tengo una maestría en diseño de accesorios del Politécnico de Milán. Entonces yo inicié una marca de marroquinería, es un pequeño emprendimiento, hace un par de años. Y la base pues de esta marca se centra en el uso de materiales que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Entonces utilizo materiales como el cuero curtido al vegetal, que digamos que la gran diferencia que tiene del cuero tradicional es básicamente que no tiene el cromo. El cromo es una sustancia que ya se ha comprobado que tiene muchos efectos adversos para la salud. Y el cuero curtido al vegetal, básicamente lo que hace es con la corteza del árbol, se curte el cuero, entonces viene siendo un producto que perjudica en menor proporción al medio ambiente. Obviamente se tiene un gasto alto de agua, porque en toda esta industria, pues para poder limpiar el cuero y demás, se tiene un gasto muy, muy alto de agua, pero al menos los químicos que son tóxicos se eliminan del proceso. ¿Listo? Entonces, esa es como la base del material. Y en la parte de indumentaria, también busco trabajar con materiales que sean un poco más amigables con el medio ambiente. Básicamente trabajo con algodón orgánico y teñidos naturales, en este caso, y también con linos. Entonces, esos son como los insumos principales, ¿cierto? La idea de la marca es que a futuro pues tenga una iniciativa pues un poco más fuerte de sostenibilidad, que no solo se centre en materiales, sino ya como en toda la cadena de producción, ¿cierto? Inicialmente tenemos solo los materiales, pero la idea es ir mejorando poco a poco pues para tener una mejor base sostenible dentro de este producto. ¿Listo? Súper, Laura, gracias. Bueno, pues este es el abrebocas porque precisamente es el tema de hoy. Vamos a hablar de marroquinería y sostenibilidad. Entonces, pues somos todos tuyos. Vamos a aprender mucho más también el día de hoy. Y bienvenida. Y abrimos ya la conferencia con el tema principal. Listo, muchísimas gracias. Ya les voy a compartir pantalla. Me confirman si pueden ver. Ahí ya se puede ver, ¿cierto? Listo. Ver. Bueno, entonces pues el tema, como nos decía Julieta, de hoy es marroquí. Compartir la pantalla. Oh, ¿Laura? ¿Sí? Creo que tengo una interferencia de sonido. Ya lo vemos. ¿Ya se está viendo? Listo. Entonces, como nos estaba diciendo Julieta... ¿Tú ya me escuchas? Yo te escucho a ti. Ah, bueno, sí. Creo que es que tengo como un retraso del sonido, pero sí estoy escuchando bien. Sí, todo se escucha bien y ya se ve todo bien. Listo. Entonces, bueno, el tema de hoy es marroquinería y sostenibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender qué es la sostenibilidad,
que no es solo, generalmente uno piensa que la sostenibilidad tiene que ver solo con el medio ambiente, pero es algo mucho más grande que nosotros tenemos que entender para poderlo incluir dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestras empresas, en cualquier ámbito, no solo en moda, sino en cualquiera que nosotros estemos. Entonces, básicamente, cuando se habla de diseño sostenible o desarrollo sostenible, este básicamente se define como que las necesidades de las generaciones presentes no deben comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿cierto? Para satisfacer sus propias necesidades. Eso básicamente lo que significa es que nosotros actualmente no deberíamos acabar los recursos que nosotros tenemos para las generaciones futuras. Entonces, partiendo como de esa definición que pues fue creada por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, sigue siendo muy vigente actualmente y sigue siendo la definición por la cual se rige el desarrollo sostenible. Entonces aquí nosotros empezamos a ver que básicamente no solo estamos hablando del medio ambiente, sino de todo lo que implica, en este caso, el consumismo. Entonces aquí yo creo que nos queda un poco más claro. Vemos que incluye como 3 pilares fundamentales la sostenibilidad. Tenemos el pilar económico, tenemos el pilar sociocultural de la sociedad y el pilar ambiental. Cuando yo uno estos 3 pilares, yo logro tener la sostenibilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Actualmente el pilar de la sociedad se divide en 2, el social y el cultural, pero están ligados y se pueden centrar como en este mismo. Entonces, si yo uno en este caso la ecología y la economía, tengo una producción ecológica. Si yo uno la sociedad y la economía, tengo una calidad de vida mejor, y si yo uno la ecología con sociedad, tengo ya una conciencia ecológica. La idea es que estos 3 pilares se unan de manera, con una sinergia dentro de las empresas y los emprendimientos para poder llegar a esta sostenibilidad. Entonces, sostenibilidad no solo es medio ambiente, sino yo también tengo que mirar los efectos que tengo económicamente, si estoy mejorando de pronto, en este caso, el nivel de vida de las personas que están trabajando para mí, si estoy tratando de ayudar a eliminar la pobreza que existe y a generar empleo. Y en la parte ambiental, ¿cuál es el impacto que yo estoy teniendo como empresa en el medio ambiente? Y en la parte social y cultural, si yo realmente estoy haciendo productos que no comprometan a las sociedades futuras. ¿Listo? Dentro de estos 3 esquemas vemos algo que se llama el ciclo de vida, que es como esta línea punteada, este círculo punteado amarillo. Básicamente el ciclo de vida del producto es lo que tenemos que, pues como de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en el ciclo de vida del producto, yo aquí estoy hablando desde el inicio, es decir, desde que se fabrica la tela y desde que se cultiva el algodón, si fuera de algodón, hasta el fin de vida del producto. Cuando yo les hablo del fin de vida es cuando el consumidor ya no quiere más el producto y ¿qué hace con esto? Se deben analizar todas las, digamos, las partes de este ciclo de vida para poder entender si realmente se está generando algún producto que tenga algún impacto sostenible dentro de la cadena de producción. ¿Listo? Entonces, aquí yo creo que esta frase me gusta mucho porque dice básicamente que nosotros somos los que tenemos un problema de diseño y no es la naturaleza. Si ustedes miran, la naturaleza es perfecta, ¿cierto? No nos necesita a nosotros, porque todo se regenera, todo tiene una función, todas las especies coexisten, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de eliminar pues como toda esa naturaleza con la deforestación y imponiendo las necesidades del ser humano sobre el resto de las especies. Entonces existe una disciplina que se llama el investigar sobre ello, es muy interesante, y básicamente se centra en estudiar la naturaleza desde la fauna y la flora, y empezar a entender cómo funciona. Y hay muchos desarrollos en diseño que se han hecho basados en esto. Entonces, digamos, empezamos a ver cómo la naturaleza empieza a ser fuerte de inspiración y de regeneración. Entonces ya más adelante les voy a mostrar unos ejemplos que se basan en este biomimetismo,
que es básicamente entender ese ciclo de vida de la naturaleza y cómo nosotros con los productos que creamos podemos hacerlo lo más similar, que sea regenerativo, que no termine en un basurero los productos que nosotros estamos haciendo. Entonces, la moda, si nosotros la entendemos como es un fenómeno cultural, ¿cierto? Y básicamente este tiene una dinámica de cambio constante, ¿cierto? Hace en 1890 más o menos, que es la foto del primer bolso que vemos a mano derecha, veíamos un cambio en la moda que no era tan acelerado como el que vemos hoy día. El bolso que tenemos en la parte de abajo es un bolso de 1920 y empezamos a ver que la moda es cambiante y que siempre retorna a esa inspiración pasada, ¿cierto? Pero desde que empezó la moda rápida empezamos a ver un consumismo desmesurado y muy acelerado. Entonces, las personas no se sienten bien si no están consumiendo productos constantemente. Aquí estamos, digamos, trabajando sobre el ego. Entonces, las personas generalmente, y esto es pues básicamente parte del capitalismo, que tenemos que estar consumiendo todo el tiempo cualquier tipo de producto, ¿cierto? Productos o servicios. Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que cambiar como sociedad porque el consumidor también se debe replantear básicamente por qué está comprando ese producto y si realmente lo necesita. Entonces, Gilles Lipovetsky ha hablado mucho acerca del fenómeno de la moda y él dice que la moda siempre, siempre, siempre trata de proyectar todas las colecciones que son lo nuevo y lo mejor que nunca antes creado. Entonces, básicamente, empezamos a ver cómo, si ustedes miran las diferentes colecciones de moda, vemos de pronto una chaqueta de jean que cambia simplemente para la siguiente colección, un poco que tiene simplemente, digamos, un tie-dye, y empezamos a ver que esos pequeños cambios que tiene cada una de las prendas, nosotros lo empezamos a publicitar como algo que es muy importante y que es un cambio pues muy significativo, siendo que la persona ya tiene ese producto, va a ver la necesidad de adquirir el nuevo producto y simplemente por gusto y por estética, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver que estamos alimentando ese ego de las personas, ¿cierto? Entonces, los productos obviamente nos representan a nosotros, ¿cierto? Son nuestra identidad, pero básicamente este consumismo lo que hace es alimentar el ego, ¿cierto? Nosotros solo nos sentimos bien si tenemos de pronto productos nuevos que estén con las tendencias y que estén acorde a lo que nosotros queremos. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que es muy subestimada de los accesorios para las grandes marcas empiezan a representar un porcentaje de ventas mucho más grande. En este caso, si ustedes miran, el último reporte de Gucci decía que las ventas totales de calzado y marroquinería eran del 74%. Entonces, digamos, Michael Kors empieza a hablar de los accesorios como algo increíble. ¿Por qué? Porque un bolso se puede, en este caso, si es un bolso sencillo y clásico, se puede hacer mercadeo en diferentes partes del mundo y una persona, digamos que no tiene edad, ¿cierto? Y empiezan a ser como piezas atemporales. Entonces nosotros empezamos a ver productos que sobrepasan pues los años y siguen existiendo. Entonces, el calzado y la marroquinería y la joyería en este caso empiezan a ser parte fundamental del negocio de la moda. Entonces, nosotros en la moda, como la conocemos hoy día, es súper sostenible económicamente, pero nosotros estamos dejando de lado la parte ética, social y ambiental. Y eso es lo que queremos empezar a cambiar, como a cambiar ese chip. Entonces, acá en Colombia nosotros ya vemos que existen diferentes movimientos que están optando por esa sostenibilidad. Muchas empresas se enfocan más que todo es en la parte social y la parte ambiental la trabajan con materiales que tengan menor impacto con el medio ambiente. La idea es que las empresas empiecen a mejorar como esos conceptos y que no solo se centren en materiales, sino también que revisen su proceso de fabricación, si realmente está siendo sostenible, qué hacen con los desperdicios postproducción,
¿cierto? ¿Qué pasa con toda esa tela? ¿Qué pasa con todo ese cuero que se está cortando? Pues la idea es que no termine en un basurero, ¿cierto? La idea es que nosotros debemos pensar en los productos y en el desperdicio que estamos generando, y las empresas deben hacerse responsables de todo ese desperdicio que nosotros estamos haciendo en nuestra cadena de producción. Entonces, básicamente, nosotros hemos perdido como ese contacto con la dimensión humana de la moda. Si ustedes miran estadísticas, es uno de los negocios más grandes del mundo y emplea casi el 70% de las personas que emplea son mujeres, ¿cierto? Y estas mujeres, ya se sabe que tenemos una diferencia salarial muy grande que va a través de toda la cadena de producción, y los hombres siempre ganan más también en este negocio de la moda. Entonces empezamos a ver, aquí tenemos una imagen de, esto es en la India, allá pues están uno de los principales cultivos de algodón, y básicamente este algodón se usa para hacer textiles en moda, pero nosotros dejamos de lado o no entendemos qué es lo que pasa, como digamos que nos desprendemos de esa cadena de producción que está previa a nosotros, y no entendemos o no sabemos, o por falta de conocimiento y falta de transparencia de las empresas, no sabemos qué es lo que pasa antes de que se haga el textil, ¿cierto? Entonces, en estos cultivos existe, en la India principalmente, una tasa de suicidio muy alta, porque en este caso, las personas que cultivan el algodón no tienen, digamos, primero, a ellos les venden un algodón transgénico que les dicen que supuestamente no necesitan pesticidas para erradicar pues las pestes en este caso, y cuando empiezan a cultivar se dan cuenta que eso no es cierto, que ya digamos, todos estos animales llegan y acaban con el cultivo. Entonces ellos tienen que comprar pesticidas, aplicarlos, y cuando empiezan a vender el producto se dan cuenta que como tuvieron que comprar semillas mucho más costosas y este pesticida no les alcanza, o el dinero que tienen, como es solo un cultivo al año, no les da para vivir. Entonces ellos lo que hacen es que se suicidan para no tener como esta carga económica, que esa carga económica queda a cargo de las familias. Y otra cosa es que estos pesticidas ya está súper comprobado que generan diferentes afecciones en, digamos, malformaciones y diferentes tipos de cáncer en las personas que consumen agua que tienen estos pesticidas. También el suelo lo vuelve completamente estéril, ¿cierto? Ya después de un tiempo no se puede cultivar. Entonces, esa no es la manera ideal de cultivar este tipo de productos. Entonces, el algodón es uno de los principales insumos que nosotros tenemos en la industria de la moda. Entonces, aquí, digamos que la idea es empezar a pensar, a diseñar para el futuro, ¿listo? Entonces, una cosa que tenemos que tener mucho en cuenta los diseñadores es que nosotros como diseñadores tenemos que entender que el 80% de las decisiones que nosotros tomamos impactan el medio ambiente. Es decir, nosotros decidimos el material, nosotros decidimos el proceso de fabricación, y nosotros decidimos también cuál es el empaque y cuál es el medio de transporte. Entonces, el impacto que vamos a generar depende mucho desde la etapa de diseño. Si nosotros diseñamos para un futuro en el cual sea regenerativo y el producto tenga diferentes ciclos de vida, no vamos a tener tanto desperdicio. ¿Listo? Obviamente esto es un reto y requiere de mucha investigación. No es así de sencillo simplemente, pero sí es muy importante entenderlo. Entonces, nuestro modelo actual de consumo básicamente depende de recursos no renovables principalmente. Entonces, nosotros hablamos de petróleos, químicos, fertilizantes, y por eso es que somos una de las industrias que más contamina en el mundo, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de una cadena de producción súper grande y es una de las industrias que está, pues que tiene una globalización completa, porque digamos, un producto de Zara va a hacer un recorrido prácticamente por todo el mundo hasta llegar al consumidor final, porque la tela, el cultivo de algodón es en un lado, la tela la hacen en otro, confeccionan la prenda en otro lugar del mundo, y luego tiene que llegar a la tienda de Zara, a las
no la tienda de Zara, sino donde realizan como toda la parte de la organización de las prendas y luego ya llega al consumidor. Entonces empezamos a ver que es un recorrido muy largo y cuánto es las emisiones de CO2 que estamos nosotros emitiendo solamente en esos trayectos es muy alto. Entonces, yo creo que la moda también se debe localizar. Tenemos que empezar a comprar diseño local para evitar generar, digamos en este caso, emisiones de CO2. Entonces, yo creo que ese es uno también de los retos que nosotros tenemos como consumidores acá en Colombia, empezar a comprar local y dejar de comprar marcas, en este caso, que probablemente están generando un impacto medioambiental y social mucho más fuerte. Entonces, si las proyecciones de consumo, dime. Laura, bueno, te voy a interrumpir acá un segundito para recordarles a la audiencia, a los que están acá acompañándonos, que no está de más, eh, que al final pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, sugerencias, digamos que también tenemos abierta la opción para responder como a preguntas de las personas que nos están acompañando, que quizás hayan muchas o quizás hayan algunas observaciones y demás. Ay, claro. Sí, con gusto al final respondemos todas las preguntas. Listo. Entonces, bueno, les estaba contando que si las proyecciones de consumo continúan como están actualmente, para el 2050 las ventas de moda serán 160 millones de toneladas, ¿cierto? Eso son 3 veces las ventas actuales, pero tenemos que tener en cuenta que también el ciclo de vida del producto es cada vez más corto. Es decir, las prendas de vestir, de pronto que en Colombia los ciclos de vida son un poco más largos, ¿cierto? Pero en otros países del mundo las prendas empiezan a tener, o sea, digamos, las personas se las ponen unas 7 veces y ya desechan el producto, ¿cierto? Entonces, vamos a vender más, claro, súper bueno porque vamos a hacer muchas más personas, se dice que para el 2050 vamos a hacer 9 billones, ahorita somos 7, pero ¿cuál será el impacto del medio ambiente con todas esas proyecciones de ventas? Pues tenemos que repensar el negocio desde cero y empezar a pensar en diseños que no terminen, como les decía, en la basura, sino que empiecen a generar un ciclo de vida continuo. Entonces, lo principal que tiene que pensar la industria de la moda es eliminar las sustancias tóxicas de la cadena de producción. Entonces, aquí es donde yo les digo que, digamos, se pueden cambiar a una alternativa mucho más sostenible. Digamos, es como el ejemplo del cuero que yo hago. El curtido al vegetal es mucho más costoso, es casi el doble del cuero curtido al cromo, el producto es más costoso, pero el impacto que tienen los seres humanos no es tan fuerte, ¿cierto? Porque el cromo es muy tóxico. Entonces, empezar a eliminar también esos tintes tipo azo, que son súper tóxicos en este caso, y empezar a cambiar por tintes naturales o alternativas mucho más sostenibles. Ahorita en el mundo de la moda empezamos a ver que existen ya muchísimas investigaciones acerca de tintura natural, se están tinturando ya también productos con bacterias. Obviamente esto requiere de un tiempo un poco más largo y una investigación mucho más larga, pero ya existen productos y alternativas a los químicos que nosotros conocemos normalmente en la industria de la moda. Otra cosa que nosotros tenemos que pensar desde la parte del diseño es alargar la usabilidad de las prendas de vestir. Entonces, acá hay un ejemplo muy claro. Patagonia es una empresa norteamericana y ellos tienen un proyecto que se llama Worn Wear, que básicamente lo que hacen es que ellos venden ropa para hacer hiking y trekking y las personas cuando ya no quieren más el producto, lo devuelven a Patagonia. Patagonia les dice, listo, yo le voy a dar un descuento y puede comprar otra prenda de vestir y ellos esas prendas básicamente las arreglan si tienen algún tipo de defecto o daño y las vuelven a vender como prendas de segunda mano, pero quedan como nuevas, ¿cierto? Y si la persona quiere, también le arreglan el producto. Es decir, que de pronto se le dañó la cremallera. Y ellos lo que hacen es que hacen productos que tienen una larga vida, ¿cierto?
Ellos lo que hacen con esto de worn wear es que el producto no termine nuevamente en un basurero, sino que el ciclo de vida continúe. ¿Listo? Stella McCartney tiene un proyecto que se llama Clever Care, que básicamente lo que hace es que le enseña al consumidor cómo debe cuidar esa prenda de vestir o ese accesorio para que su vida útil sea mucho más larga que la que hacemos normalmente. Nosotros muchas veces compramos prendas de vestir, no miramos la etiqueta, no sabemos cómo se lava, la lavamos, cuando sale de la lavadora está llena de motas porque no usamos la temperatura que era, no usamos en este caso el ciclo que era de lavado, y ya básicamente va a ser una prenda que va a ir de una vez a la basura. Entonces la idea es siempre, nosotros también como consumidores, tratar de alargar la vida útil de esas prendas de vestir. Tenemos también que mejorar radicalmente la manera que reciclamos. Nosotros actualmente, y especialmente aquí en Colombia, yo tengo un semillero en la universidad donde trabajo y el semestre pasado hicimos una investigación de la cantidad de reciclaje o pues que tenemos acá en Colombia, y vemos que los rubros que más reciclamos son el plástico y el cartón, que siempre han sido, y el papel. Pero cuando nosotros empezamos a ver el rubro de textiles, solo se recicla el 0.2%, y el reciclaje de las prendas de vestir es básicamente las vuelven, las desechan y las vuelven como unas pequeñas motas, y eso se usa para relleno, pero no tenemos aquí hasta ahorita. Hay unas empresas como Ecoilandes que están empezando a tomar el PET y también el textil postproducción, que es el que queda pues en la mesa de corte, y están empezando a hacer hilo con eso, pero entonces es muy poco aún lo que hacemos acá en Colombia. Este es un ejemplo de un reciclaje, de un zapato, perdón, que hizo Adidas con Parley, y este lo vendían acá en Colombia, y básicamente eran de mallas en este caso y de plástico que recogían del océano, y desde la suela hasta los cordones, todo es desde este producto, y básicamente ellos lo que hacen es garantizar que el producto va a tener una larga vida útil. También tenemos que empezar a utilizar o migrar hacia energías renovables. Obviamente esto depende mucho del país, ¿cierto? En un país como nosotros aún las redes de energía pues no tienen o no estamos utilizando nosotros las energías renovables, ¿cierto? Entonces aquí yo creo que ya pues es un movimiento mucho más grande que requiere una infraestructura mucho más fuerte y una inversión económica mucho más alta. Pero la idea es que a futuro la industria cambie a energía solar principalmente. Un caso muy curioso es Bangladesh. Bangladesh depende casi un 70% en su economía de la producción de prendas de vestir y de accesorios. Entonces ellos se dieron cuenta como país que la industria ya quería que desde la fabricación tuvieran energías renovables. Entonces ellos tienen ahorita la mayor cantidad de fábricas de vestuario con energía renovable, que eso pues me parece muy curioso porque ellos hicieron un programa de gobierno para poder empezar a enseñarle a los diferentes propietarios de las fábricas cómo podían hacer esa migración a energías renovables, y hacían préstamos para poder adquirir este tipo de tecnología. Y otra cosa que es muy importante que no podemos dejar de lado, que viene dentro de la parte social, es el factor humano. Entonces, aquí tenemos que hablar de un salario justo. Un salario justo básicamente lo que hace es que la persona pueda vivir de una manera, entonces que pueda tener dinero para educación, para transporte, para alimentación, para vivienda, ¿cierto? Y que hasta pueda tener unos ahorros. Entonces, eso es lo que pelean o lo que hacen muchas ONGs actualmente, porque desde que pasó en este caso, si nosotros vemos acá, este es como un comparativo de lo que gana una persona, ¿cierto? Y esto es una tabla de Clean Clothes Campaign, que es una ONG que se dedica básicamente a buscar que la industria de la moda sea muy transparente y que los sueldos realmente sean justos. Entonces empezamos a ver que lo que se ganan, digamos, en Bangladesh son 8.000 tacas en este caso, y lo que deberían subirlo al doble
prácticamente para que la persona pueda tener un salario justo y pueda suplir todas las necesidades que esta persona tiene. Entonces empezamos a ver que esa prenda que yo me estoy poniendo de Zara tiene pues un factor humano y medioambiental muy fuerte, ¿cierto? Que nosotros no estamos viendo porque nosotros simplemente vemos una prenda de vestir y decimos, ay, me gusta, la voy a comprar, pero yo creo que tenemos que empezar como consumidores a educarnos más y a conocer qué hay detrás de esas marcas y si realmente vale la pena que una persona esté en pobreza, porque esas personas tienen que vivir con muchas más personas para poder suplir las necesidades. Entonces, sí se justifica realmente comprar esa prenda de vestir sabiendo todo lo que está detrás. Entonces, yo creo que aquí es mucho de empezar a conocer y a cuestionarnos qué hay detrás de. Y las condiciones laborales también son muy importantes. Entonces, todo este movimiento sostenible se intensificó después del desastre de Rana Plaza en Dhaka, en Bangladesh, que fue en el 2013. Entonces empezamos a ver desde ahí, se empezaron a crear muchísimas ONGs que se dedican a mejorar las condiciones laborales de las personas dentro de la cadena de producción de moda, desde el que cultiva el algodón o el lino, hasta la persona que está, en este caso, en la fábrica. Entonces empezamos a ver que ya empieza a ser un tema que nos empieza a preocupar a muchas personas. Entonces, ya terminando ahí como esa parte de social, el diseño circular viene siendo de las cosas más importantes dentro, o digamos, digamos, esa meta final que deben tener todos los diseñadores. Es decir, diseñar para diferentes ciclos de vida desde el principio. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar de manera circular, podemos pensar en diseño cero desperdicio, diseño para la durabilidad y diseño para la circularidad. Ya les voy a explicar qué es cada uno de estos. Entonces, el diseño cero desperdicio básicamente se enfoca en tomar un metro de tela, ¿cierto? Y en este metro de tela yo voy a utilizar, como ven acá el patrón, todo el metro de tela para generar un bolso y no voy a generar ningún tipo de desperdicio textil, ¿cierto? También empezamos a ver tecnologías que me ayudan al cero desperdicio. Les voy a mostrar este pequeño video. Es de una empresa en la cual creó pues esta primera máquina que es de knitwear, y lo que hace básicamente es que él tiene el hilo y la hebra y la prenda de vestir sale ya lista. Aquí creo que ahí se debe escuchar. Succeeded in producing a garment in its entirety, completely without seams. What took hours, even days of production, by so many workers, could now be produced in a matter of minutes on one machine. But the technology was ahead of its time, and the world was not prepared. So we went back to the drawing board, listened to our customers, and gave it some more thought. We looked at everything, re-evaluating even the most basic component of knitting, the needle, which had been in use for 150 years. We examined its strengths, its weaknesses, and reinvented it. We optimized the knitting machine by doubling the number of needle beds from 2 to 4. Enhanced our patented digital stitch control system. More importantly, we improved on our design system for easier to use programming software and 3D Now, the latest Mach 2 XS machine features our patented spring-type sinker system of individual loops for increased capability while maintaining high quality. Especially important in whole garment knitting is its capability to provide better control during short row knitting, which enhances 3D shaping.
After 20 years of innovation, the revolution has finally caught on. With whole garment, knitwear is no longer limited to standardized items, such as the typical sweater. Using 3D knitting, whole garment can produce items that are otherwise difficult or impossible to sew. Based on pattern data, drape and gather, as well as browsing effects can be produced easily. Claro, a mano derecha vemos una máquina que obviamente requiere una inversión económica muy fuerte, pero vemos que desde el principio yo no estoy generando desperdicio, simplemente estoy utilizando la energía que necesita la máquina y ya está saliendo el producto prácticamente terminado en tejido de punto, ¿cierto? Y a mano derecha tenemos un producto que yo puedo realizar con pocos recursos económicos porque simplemente es un metro de tela, ¿cierto? Solamente que yo aquí tengo que ser muy recursivo y empezar a pensar ese patrón, cómo va a ser para generar realmente la forma que yo quiero. ¿Listo? Y también empezamos a ver esta industria del knitwear de calzado. Si ustedes ven esta capellada, que es de, digamos, de los zapatos que más se venden actualmente en Nike, es completamente elaborado en una máquina como la que acabamos de ver de knitwear, y esto le sale mucho más económico a la empresa porque simplemente es un tipo de tejido, un solo operario, ¿cierto? Y estos productos, ellos han tenido, pues, o tienen muchas fábricas de producción, pero esta principalmente de knitwear, ellos la trasladaron a México porque está mucho más cerca al consumidor que ellos tienen más fuerte, y es mucho más fácil hacerlo llegar ahí, y como la inversión en este caso es mucho más baja que un producto que viene muy elaborado, aquí simplemente tenemos una suela, una plantilla y una capellada y unos cordones, ¿cierto? Entonces una sola máquina me hace la capellada en el diseño que yo necesite y es muy, muy rápido, entonces el proceso de producción empieza a ser mucho más rápido. El diseño para la durabilidad básicamente se enfoca en materiales de alta calidad que me garanticen a mí que el producto me va a durar a mí años y años y años. Entonces aquí yo creo que uno de los ejemplos más claros puede ser el calzado y marroquinería, que duran muchos años, y la joyería. Si nosotros vemos productos de joyería de plata, oro, pasa de generación en generación y son productos que simplemente con un poco de limpieza quedan como nuevos. Entonces esos son productos para la durabilidad. El diseño atemporal, que era el que les hablaba, este es un bolso de Chanel que desde la creación que hizo Coco Chanel se llama 2.55, y básicamente este bolso ha estado en todas, o siempre está presente en todas las temporadas de Chanel, simplemente que tiene un pequeño twist o cambio dependiendo de las tendencias, pero si uno va a una tienda de Chanel uno siempre encuentra el clásico. Entonces es un diseño que desde su creación, ¿cierto? En este caso, en 1955, empezamos a ver, bueno, se llama 2.55 porque primero se generó una versión en 1920 o 30, no me acuerdo bien de la fecha, y se generó una nueva versión en 1955. Entonces, nosotros empezamos a ver que este diseño empieza a generar, en este caso, un impacto porque es un diseño atemporal que pasan los años y sigue siendo vigente en la industria de la moda. Aquí, el diseño para la durabilidad, yo creo que es uno de los más complejos porque el apego emocional de las prendas cada vez es menor. Si yo me confecciono una prenda, si yo hago un bolso, el apego emocional que yo tengo es mucho mayor. O si alguien que es muy cercano a mí, como mi mamá o mi papá, me regalan un producto de vestir, yo voy a apreciar más ese producto y voy a tener más apego emocional. Entonces, se dice que el desperdicio es básicamente una relación fallida. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero el producto, entonces yo lo boto, ¿cierto? Entonces ese apego emocional es cada vez menor en el consumidor y la idea es empezar a incentivar que la durabilidad sea mayor y que ese apego emocional a los productos que nosotros tenemos sea cada vez más fuerte. Y eso es muy complejo si nosotros simplemente compramos una camiseta de 30,000 pesos, ¿cierto? Pero sí, yo fabrico o agenda, pues va a tener como mucho más apego a ese producto. Acá a mano derecha tenemos una imagen
este es un diseño patentado que ha ganado muchos premios, y básicamente es un textil. En la industria infantil, los niños crecen muy rápido, entonces las prendas de vestir digamos, se desperdician muy rápido, o pues como que su ciclo de vida es muy corto. Entonces, esta empresa diseñó este textil que a medida que el niño crece, la prenda va creciendo con él. Entonces, si se dan cuenta, tiene como un plisado, y ese plisado lo que hace es que a medida que el niño crece, la prenda se va estirando hasta llegar pues a la edad que ellos establecen. Entonces, voy a tener una prenda que no me va a durar a mí 3 meses, sino que probablemente me va a durar a mí un año, y voy a tener como una mayor usabilidad de este producto. El que más implica investigación, y el que más implica en este caso investigación. Básicamente el diseño para la circularidad se enfoca en que el producto que yo tengo siempre cierre su ciclo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una camiseta que fue elaborada con algas. Aquí es donde les hablo yo del biomimetismo. Entonces, en este caso los investigadores se dieron cuenta que las algas se regeneraban, ¿cierto? Y podían ser, en este caso, alimento para la tierra. Entonces se creó un textil con algas, hasta el estampado es de alga, y ya aquí vemos un time lapse de cómo esa prenda de vestir realmente sí empieza a ser comida para la tierra, ¿cierto? No empieza a tener ningún tipo de químico que sea perjudicial para ella. Hay muchos productos que nosotros vemos que son reciclables, pero que tienen unas condiciones de reciclaje muy estrictas, es decir, el plástico. No es que el plástico yo lo bote a la tierra y él se recicle, sino que requiere de unas temperaturas muy altas para poder reciclar y generar otro producto. Entonces, muchas veces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí el diseño para la circularidad tiene como 2 sistemas. El biológico, que fue el que acabamos de ver, que básicamente es la prenda que termina siendo comida para la tierra. Y tenemos el técnico, que sí se enfoca en crear un producto que se pueda, digamos, deshacer, tener como partes diferentes que se puedan descoser, y que cada una de estas partes se pueda reciclar de una manera específica. Entonces, aquí vemos el ejemplo de pronto de un computador o un televisor que se puede desarmar, y que cada uno de estos yo los pueda reciclar, cada uno de estos pequeños pedazos los pueda reciclar. Este Cradle to Cradle es un libro muy interesante, y ellos ya tienen certificación. Hay muchos productos de moda que tienen esta certificación Cradle to Cradle, y ellos tienen una parte de esta certificación que se llama Fashion for Good, que básicamente lo que hacen es incentivar y dar como, ellos tienen un concurso en el cual, si uno tiene algún producto que tenga algún tipo de ciclo biológico o técnico, si uno lo presenta, ellos lo que hacen es conseguir gente que invierta en el proyecto para poder tener el dinero, porque este es el que más inversión y más investigación se requiere. No es imposible, pero sí requiere de mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, aquí les quería mostrar como una serie de ejemplos, en este caso, de diferentes empresas que han hecho diferentes productos. Entonces, Puma creó esta colección que se llama InCycle, y básicamente todos los, digamos, los materiales que tiene este producto son biodegradables en este caso, y lo que ya son plásticos y partes metálicas se pueden reciclar de una manera específica. El textil es el único que es biodegradable. Tenemos esta empresa que se llama C&A, y básicamente estos son denim o jeans que son elaborados en algodón orgánico. El hilo que se usa también es algodón orgánico, y este también empieza a ser abono para la tierra. Este que es de G-Straw Raw, básicamente también es un producto de denim, el cual nosotros empezamos a ver que no tiene tintes químicos, sino aquí empezamos a ver que se tintura con el índigo de la planta, y es un producto que el 98% es reciclable. Y las aguas que se usan, el denim, ustedes saben que usa muchísima agua, vemos que se puede reciclar.
Y bueno, yo creo que esto va a pasarlo. Vamos a ver aquí también que el consumidor empieza a cambiar. Entonces, otro modelo de negocios que va a ser muy fuerte. Yo creo que aquí tenemos que desmitificar en Colombia los productos de segunda mano. Entonces, ya, digamos, los productos que tienen un solo dueño van a pasar a la historia y ya empezamos a ver productos que vienen a ser de segunda mano. Entonces, empezamos a ver como la categoría, en este caso no de comprar, sino de alquilar. Entonces hay un modelo muy exitoso en Estados Unidos que se llama Rent the Runway, que ellos alquilan prendas de vestir de diseñadores y básicamente lo que uno hace es que uno paga por tener el vestuario, el bolso o el zapato por un par de semanas y luego lo devuelve. Hay unos que son por modelo de suscripción, como en este caso, digamos, si miramos Spotify, cambió, pues el CD dejó de existir y llegó Spotify, ¿cierto? El DVD suplantó Netflix y Rent the Runway viene siendo como ese modelo en moda que quiere abarcar como los productos de segunda mano, ¿listo? Entonces, se dice que las personas hoy compran un 60% más que hace 15 años. ¿Por qué? Porque las prendas de vestir cada vez son más y todos los productos de moda cada vez empiezan, o sea, si ustedes miran el histórico, las prendas de vestir no aumentan en precio, sino que disminuyen en precio. Entonces es muy curioso porque todos los productos aumentan de precio, pero los productos moda empiezan a disminuir de precio. Entonces por eso también empezamos a ver que la compra empieza a crecer. Este es otro modelo de alquiler que es una empresa que se llama The Real Real. Básicamente ellos se enfocan en productos que sean auténticos de diseñador y ellos, uno paga como una suscripción y uno puede alquilar prendas de vestir de diseñador. Y este es el modelo chino que se llama White Closet y básicamente es lo mismo, ¿cierto? Es un modelo de suscripción para poder alquilar las prendas de vestir, pero ellos, la diferencia de ellos es que si a uno le gusta mucho la prenda, uno la puede comprar. Este es un modelo de negocio muy interesante de Estados Unidos que se llama Stitch Fix, en la cual utiliza los algoritmos de los computadores y ellos lo que hacen es que son como un personal shopper. Básicamente uno lo que hace es que uno en la plataforma empieza a hacer como una encuesta y le hacen unas preguntas a uno, un estilista, y es un modelo de suscripción. Entonces a uno cada mes le llega una caja con 5 productos y esto ha resultado muy lucrativo en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces es un modelo de suscripción de vestuario. Aquí otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la confianza del cliente en las marcas es cada vez menor. Entonces, aquí es donde buscamos que las empresas empiecen a tener mucha más transparencia, ¿cierto? Y se dice que el nuevo consumidor quiere que el producto sea más sostenible. Se hicieron unas encuestas y se dice que el 66% de las personas o de los consumidores prefieren pagar un poco más por un producto que sea sostenible. Pero yo creo que esta sostenibilidad nosotros la tenemos que democratizar y no tiene que ser productos porque generalmente uno le dicen que es más sostenible, es más costoso, ¿cierto? Digamos, los vegetales que son de cultivo orgánico son mucho más costosos que los que son con pesticidas normales. Y esto debe cambiar porque tenemos que democratizar. Esto no puede ser solo para un nicho de mercado un poco más alto, sino que todos los estratos deben, porque esto es algo que necesitamos todos los seres humanos, debe llegar a todos los estratos. Entonces debemos dejar, o sea, ya no debemos estratificar la sostenibilidad. Debemos empezar a buscar una manera de que llegue a todos los mercados. Y aquí les tenía como unos ejemplos de materiales alternos al cuero, que son cueros vegetales. Entonces, este primero que vemos aquí a mano izquierda es cuero de nopal y básicamente este es creado en México y es como un sintético, pero es biodegradable. A mano derecha vemos un cuero vegetal, pero este es de coco, este es creado en la India y también es 100% biodegradable. El que tiene un aspecto más similar al cuero que nosotros conocemos animal
es el que vemos a mano izquierda en este caso, que es el cuero vegetal de nopal. Y esta es una empresa que se llama Bella, y básicamente lo que ellos hacen es que buscan que todos los insumos que ellos trabajan tengan algún porcentaje sostenible. Y en calzado yo creo que esta es una de las cosas más complejas que se tienen, porque empezamos a ver que toda la industria empieza a tener como una cadena de producción muy cero amigable con el medio ambiente. Entonces ellos buscan que desde la fabricación el producto tenga el menor impacto posible. Y aquí les quería mostrar como esta iniciativa que tiene esta empresa, que también es de calzado, que se llama All the Birds. Vamos a ver si suena el video. Earth Day demonstrations began in practically every city and town in the United States this morning, the first massive nationwide protest against the pollution of the environment. We all know we're living in a climate crisis. So how do we measure the choices we make and see that they add up to something better? We start by knowing our carbon footprint and then reducing that footprint as much as we possibly can. Because if we're going to solve the problem, knowing our impact and sharing it with the world is our first step towards a solution. So starting now, we're adding our carbon footprint onto every product we make. Just like nutrition labels on food, we want the world to see how much carbon is emitted when an Allbirds product is created. At every stage, from sourcing materials to designing, manufacturing, care, and even disposal, we measure the carbon footprint of our products to help you see the impact of everything we make and hold ourselves accountable. Our footprint isn't zero yet, but it can be. And so can everyone else's. Que lo que hace es que está buscando que básicamente todas las empresas de moda empiecen a poner etiqueta, como la etiqueta nutricional de la comida, y que diga cuánta es la huella de carbono que tiene cada producto. Y ellos dicen que ellos miden la huella de carbono desde el inicio hasta el fin, ¿listo?, del producto. Entonces, básicamente, ellos lo que quieren es que a futuro su producto sea pues, cero emisiones de CO2 en este caso. Entonces, eso es lo que deberíamos buscar como una industria, tratar de disminuir, en este caso, las emisiones de CO2 que nosotros tenemos. Y aquí yo les dejo pues como una pregunta. ¿Qué clase de futuro circular esperan? Si una ecoesfera o una tecnoesfera. Cuando nosotros hablamos de una ecoesfera, básicamente estamos hablando de productos biodegradables que provienen de la naturaleza y que simplemente se deshacen, y cuando hablamos de una tecnoesfera empezamos a ver la unión de la tecnología y en este caso la investigación, y empezamos a ver productos de moda que pueden tener una durabilidad mucho más larga. Entonces, aquí es qué tipo de futuro nosotros queremos. Y bueno, aquí ya terminaría. Estos son mis datos personales. Cualquier cosa que necesiten, con gusto me pueden escribir al correo y respondo las preguntas que tengan. Muchas gracias, Laura. Muy interesante este tema. De igual manera, tu Instagram también está en el Facebook Live para que las personas que nos están viendo puedan ver también tu trabajo. Muy interesante. Desde Barichara, con unas piezas y unos accesorios divinos, se los súper recomiendo. Bueno, vamos a abrir como la sección ahora de las preguntas. Bueno, Mónica, muy interesante la charla. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Gracias, Mónica. Bueno, ¿alguien de los participantes tiene alguna pregunta que le quieran hacer a Laura? ¿Alguna duda que les haya quedado? Pueden escribirlo o pueden alzar la manito para poder activar el chat. Nara Díaz, bienvenida, buenos días. Si quieres desactiva el micrófono, Nara, porfa. Que no te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Buenos días para todos. Hola, Laura.
Hola. Mira, pues yo quería como preguntarte acerca de la mano de obra, pues a nivel nacional, porque pues ahí estuviste hablando del tema, pero si quisiera saber como si hay alguna entidad que regule como tal el precio o por actividad o por operación, porque la verdad sí es como, es muy triste y desafortunadamente ya, o sea, a nivel nacional pagan demasiado económico. Entonces, no sé si hay como algún soporte o algún respaldo que diga como no, o sea, tiene que formularse como que esa valoración hacia las personas que confeccionan. Sí, en Entonces, Colombia nosotros nos regimos por lo que nos dice el gobierno. Actualmente el mínimo es de 900 algo, no me acuerdo ese algo cuánto es, con el auxilio de transporte. Y si ustedes miran las proyecciones del DANE, para que una persona realmente pueda sobrevivir, no sobrevivir, sino vivir, porque con el mínimo uno sobrevive, o sea, uno ya no tiene posibilidad de darse lujos, ¿cierto? Sino uno simplemente va a suplir como esas necesidades. Y para tener ya un salario digno, según el DANE, se dice que los hogares colombianos a 2019 tienen un gasto de 1.900.000, es decir, dos salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, en una casa donde trabajan dos personas que se ganan el mínimo, ahí empiezan a suplir esas necesidades, ¿cierto? Pero antes de eso es muy complejo empezar a entender o a tener este salario digno. Pero en Colombia, aquí solo tenemos como la parte laboral que nos dice o que digamos habla de este mínimo, ¿cierto? Pero si nosotros miramos las proyecciones reales del DANE, con un mínimo pues una persona no tiene en este caso pues un salario digno, ¿cierto? Porque necesitamos casi 2 salarios mínimos para poder empezar a tener ahorros, empezar a tener educación. Obviamente hay muchas personas que viven con el mínimo, ¿cierto? Y que le dan de comer a muchísimas personas, tienen muchos hijos y obviamente sacrifican o pues tienen que no darse lujos, ¿cierto? Sino vivir o sobrevivir, ¿cierto? Entonces aquí las ONGs como Clean Clothes Campaign, Fashion Revolution, empiezan a generar como presión para mejorar este rubro salarial, ¿cierto? Entonces, es básicamente eso, pero son como ONGs más que, digamos, alguna entidad gubernamental. vale, Laura, muchas gracias. Listo. Bueno, Jenny pregunta, bueno, buenos días. Me gustaría saber qué marcas colombianas apoyan lo ecológico. Bueno, dentro de las marcas colombianas empezamos a ver que existen diferentes. Hay una que se llama Entre Aguas, que tiene un fuerte concepto social, ¿cierto? Ellos trabajan mucho, la sostenibilidad se puede abarcar desde muchos lados, ¿cierto? No quiere decir, obviamente lo ideal es abarcar los 3 rubros que nosotros tenemos, que les hablaba al principio, que son el económico, el social y el ambiental, pero si uno está empezando, uno puede enfocarse en uno. Entonces, Entre Aguas lo que hace es que hace un trabajo social muy interesante con personas en toda la cadena de producción, y ellos hacen vestidos de baño también en macramé o en crochet, no me acuerdo ahorita, y de verdad que el trabajo que ellos hacen es muy fuerte. También tenemos en este caso empresas como Mola Sasa, que lo que hace es que trabaja con comunidades indígenas para, y les paga pues en este caso lo justo para poder tener esos productos que ellos venden. ¿Listo? Obviamente son productos un poco más costosos. Aquí también tenemos una empresa en Medellín que se llama Paréntesis. Ellos venden solo online y ellos se enfocaron en materia prima, en este caso que sea 100% reciclable. Entonces todas las prendas de ellos son en PET reciclado, algodón reciclado. Mucho de esto, nosotros tuvimos como una entrevista en el semillero hace unas semanas, él nos decía que el PET reciclado sí se consigue en Colombia, pues como este insumo, pero hay uno que ellos usan que es algodón mezclado con PET, que lo tienen que traer del exterior. Entonces tenemos que empezar también a ver cómo estas empresas empiezan a trabajar,
Coltejer recientemente se alió con Americanino y empezaron con las comunidades de la Sierra Nevada a cultivar algodón orgánico y ya tienen los primeros jeans de algodón orgánico en Americanino, que la tela la fabrica Coltejer y el algodón es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces ya empezamos a ver que el movimiento, o sea, que los movimientos en este caso sostenibles empiezan a cambiar, ¿listo? Y también tenemos una en Bucaramanga que se llama Filamental. Ellos hacen joyería 3D. Entonces, ellos lo que hacen es que básicamente es plástico PLA y el desperdicio es casi mínimo porque ellos hacen por pedido lo que les solicitan. ¿Listo? Hay muchas más, pero pues digamos esas son como las que ahorita logro recordar. Obviamente no son 100% sostenibles porque para que una empresa sea 100% sostenible tenemos que empezar a hablar de energías renovables y que toda la cadena de producción sea sostenible, pero están dando un paso para la sostenibilidad. ¿Listo? Súper. Bueno, Gladys San Miguel dice, Laura, para felicitarte, la conferencia muy interesante. Eres una persona muy creativa y muy lindo que trabajes en sostenibilidad. Gracias, Gladys, por tus palabras. Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno, acá hay otras cositas por aquí escritas. Hablando de sostenibilidad, tú hablabas acerca de consumir colombiano o consumir de nuestra región, precisamente porque la sostenibilidad está muy relacionada con el tema de la reducción del CO2. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la industria colombiana quiere salir al exterior? Ahí, Bueno. digamos que es una industria colombiana que maneja el tema de sostenibilidad, pero va a salir al exterior. ¿Qué pasa como con ese concepto? Sí, yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar que al menos, digamos, ¿por qué lo digo lo de consumir colombiano y local? Porque las emisiones de CO2 son más fuertes en los aviones que en los carros. Y si nosotros vamos a traer un producto, vamos a pedir un producto de $1 de Alibaba o de AliExpress, ¿cierto? Imagínense el trayecto que tiene que hacer ese producto desde la China para llegar a Colombia. Y es un producto, puede ser un accesorio para el celular, lo que sea que uno quiera traer, las emisiones de CO2 empiezan a ser muy fuertes y no sabemos cómo se fabricó ese producto. Entonces, si nosotros, yo creo que queremos empezar a exportar, obviamente yo creo que aquí nuestra cadena de producción tiene que ser lo más limpia posible para poder exportar. Obviamente, siempre se buscan otros mercados, ¿cierto? Porque probablemente el nicho de mercado aquí de algunas empresas es muy poco, pero sí intentar que al menos la cadena de producción tenga menor emisión de CO2 que la huella de carbono que vamos a dejar transportando el producto a otro país. Y si van a hacer esos transportes que no sean tipo, preferiblemente de producciones grandes, porque va a ser un solo envío, ¿cierto? Y no empezar a enviar de a una prenda, que eso es lo que generalmente se hace ahorita con el shipping internacional. Claro. Sí, estaba pensando en lo mismo. Creo que Mónica Plazas pregunta algo similar. Dice, buenos días, quisiera saber cómo podemos aplicar la circularidad en nuestros emprendimientos. Bueno, yo creo que la circularidad empieza a ser uno de los temas que requiere mayor investigación por parte de los diseñadores y aquí principalmente nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a entender qué tipo de circularidad quiero. Si quiero una circularidad técnica o biológica, que es básicamente lo que les hablaba de cradle to cradle, ¿cierto? De la cuna a la cuna. Entonces, aquí podemos hacer un producto que probablemente sea cero desperdicio y que después de su fin de vida pueda tener un segundo ciclo, es decir, que esa materia prima o ese insumo se pueda reciclar de alguna manera, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a buscar, la idea es aquí empezar a investigar acerca de materiales que probablemente puedan tener varias vidas o ciclos de vida en este caso.
¿Listo? Pero yo creo que esto el tema de la circularidad es el que requiere mayor investigación, inversión y tiempo, pero no es que sea imposible. Simplemente requiere un poco más de pensar en esa cadena de producción. Muchas gracias, Laura. Bueno, ¿quién más alza la mano por aquí? Rocío Cadavid, alzó la mano. Jaimito, ayúdanos con Rocío Cadavid, porfa. Gracias. Rocío, si quieres, desactiva el micrófono que está en la parte inferior para que podamos escucharte. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero preguntar que desde la academia, ¿qué se está haciendo para que los alumnos utilicen este concepto en sus creaciones para, digamos, para la parte educativa? Sí, yo creo que aquí ese es un tema muy interesante porque nosotros que estamos formando a los diseñadores del futuro, tenemos que incluir este tema de la sostenibilidad que sea algo transversal, ¿cierto? Que no sea algo que se quede en una sola asignatura que se llame sostenibilidad o ecodiseño, sino que empiece a ser transversal en todas las asignaturas que nosotros tenemos. Entonces, principalmente, pues yo puedo hablar de la experiencia que yo tengo. Donde yo trabajo tenemos un semillero que lo que hace es enfocar 100% la investigación hacia la sostenibilidad. Y yo creo que aquí, cuando estamos educando a los diseñadores futuros, en este caso, debemos desde el principio del proyecto que ellos empiecen a diseñar para el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que no diseñen un producto que va a quedar, como les decía, en la basura, ¿cierto? Sino que piensen la manera en cómo podemos o reciclar el producto o darle una segunda vida, ¿cierto? Y empezar a ser mucho más creativos desde el principio, pensando al futuro, porque nosotros como diseñadores tenemos una mentalidad de diseñar hasta, o sea, nosotros pensamos que nuestra responsabilidad como diseñadores llega hasta la venta del producto al cliente y no es así. Nuestra responsabilidad es hasta que el producto llegue a su fin de vida. Y si ese producto se va a la caneca, es responsabilidad del diseñador y de la empresa, ¿cierto? Obviamente hay que educar al consumidor en cómo mejorar la durabilidad de los productos, pero eso tiene que ser responsabilidad de nosotros como diseñadores y yo creo que eso es una cosa muy compleja porque aquí tenemos que empezar a entender cómo nosotros podemos darle una segunda vida a estos productos, no simplemente que se recicle para hacer relleno, sino empezar a pensar en productos de segunda mano, ¿cierto? Y empezar a pensar en ese futuro y no solo diseñar para el ahora, para el presente, sino siempre pensar hacia el futuro. Entonces yo creo que todos los docentes deberían incentivar en este caso la investigación con respecto a esto. ¿Listo? Y tiene que ser algo transversal, no se puede quedar simplemente en una asignatura porque se queda en eso, se queda en una asignatura. Entonces, es buscar que dentro de todos los ámbitos de los talleres que tienen de diseño, tengan algún porcentaje de sostenibilidad, ya sea trabajo social, ¿cierto? Ya sea diseño para la circularidad, pero que tenga algún rubro sostenible desde el principio. Muchas gracias. Mónica Sánchez, bienvenida. No te escuchamos, Mónica. Bueno, mientras Mónica activa su micrófono, también para Rocío y a los estudiantes y los que están interesados, nosotros estamos comenzando también un semillero súper interesante que tiene que ver también con la parte textil y la sostenibilidad. Entonces, los que estén interesados en entrar al semillero, simplemente nos escriben por interno y vamos creando la lista de estudiantes para conformar este semillero también. Mónica, bienvenida. Mónica Sánchez, no te escuchamos. Dice Mónica, creo que no me escuchan. No, no te estamos escuchando.
Revisa porfa el audio de tu compu, de pronto la salida de audio en la configuración. Jamito, ¿cómo podemos ayudar a Mónica Sánchez? Bueno, nos escribió. Dice, quisiera saber si se puede llegar a la sostenibilidad desde otros sectores de la moda, como por ejemplo los accesorios o el maquillaje. Sí, de hecho, hay diferentes empresas aquí en Colombia últimamente, especialmente en la industria del maquillaje, se han empezado a utilizar productos naturales y si vieron, pues hace un par de meses prohibieron el testeo de productos de belleza en Colombia en animales, ¿cierto? Entonces, la sostenibilidad se puede llegar desde cualquier industria, no simplemente desde el vestuario, sino también desde los accesorios. Y aquí yo creo que dentro de los accesorios es muy importante tener en cuenta que especialmente las empresas colombianas que empiezan o inician con la sostenibilidad creen que solo tiene que ver con el material. Y como les decía, va mucho más allá solo del material. Viene detrás como todo el factor humano, el factor social, el factor cultural. Y yo también tengo que tener en cuenta el factor medioambiental en la cadena de producción. Entonces aquí es donde yo invito a las personas que quieren emprender que si van a iniciar el producto o un emprendimiento desde cero, es mucho más sencillo iniciar con rubro sostenible que una empresa que es mucho más grande hacer la transición o el cambio, ¿cierto? Entonces, si es viable, obviamente, aquí requeremos hacer una investigación, en este caso, de materiales, insumos, procesos de fabricación que sean menos perjudiciales, ¿cierto? Y si podemos utilizar energías renovables, mucho mejor. Obviamente esto requiere, como les digo, una inversión mucho más fuerte. De hecho, Bancolombia tiene una línea de créditos actualmente para empresas que quieren implementar alternativas sostenibles como energías renovables. Entonces, sí se está como generando algún tipo de beneficio para las personas que quieren como mejorar esto, pero pues como les digo, requiere de una investigación y yo creo que esto también requiere de compromiso por parte del emprendedor y del diseñador. Porque si no tenemos compromiso con la sostenibilidad tiene que ser algo como súper holístico en nuestras vidas. Tenemos que implementarla en nuestro día a día, ¿cierto? Si ustedes miran la cantidad de plástico que uno bota a diario es una cosa increíble, ¿cierto? Entonces, si se pueden volcar por alternativas más sostenibles desde su cotidianidad de ir al supermercado a comprar las cosas, eso es muy bueno porque empezamos a entender esto como algo holístico, ¿cierto? Que va a tocar toda mi vida, no va a ser simplemente como un área del negocio. Súper. Gracias, Laura. Bueno, desde Facebook Live, Débora pregunta, ¿a qué se refieren o a qué te refieres con algodón orgánico cuando ya de por sí es un producto natural? El algodón orgánico principalmente no tiene pesticidas y el consumo de agua es menor. Cuando nosotros agregamos pesticidas al algodón, esos pesticidas viajan en la tela y ese producto, si ustedes lo llegan a poner en la tierra, esos pesticidas van a llegar nuevamente a la tierra en este caso y van a contaminar las fuentes hídricas. Entonces, el algodón orgánico es el algodón que no tiene pesticidas. ¿Listo? ¿Y cómo podemos identificar ese tipo de algodón? Es decir, incluso cuando las prendas, incluso íntimas, deben tener también como algodón para que la piel respire, etcétera. Entonces, en ese caso, ese algodón también estaría afectando, no sé, el pH de la piel o podría producir a futuro problemas en nosotros, como los seres humanos. Pues es más que todo, los pesticidas afectan más que todo es digamos, a la persona que está cultivando, pero un pequeño porcentaje de estos viaja hacia la tela. Obviamente, después de tantos químicos que utilizan para poder volver este producto maleable,
empieza a dejar que el porcentaje sea cada vez menor, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cómo identificamos la diferencia entre algodón y algodón orgánico? No es, o sea, digamos, al tacto es muy similar, pero aquí es donde las empresas deben certificar el producto y decir que es 100% orgánico. Si ese algodón es algodón tradicional con pesticidas, si ese algodón orgánico es sin pesticidas. ¿Listo? Pero ya es un tema más de certificación y de transparencia de las empresas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Laura, por la aclaración. Listo. ¿Quién más tenemos por aquí que esté alzando la mano? Bueno, por ahora no tenemos más preguntas o dudas por parte de nuestros participantes. Yo estoy mirando acá por todos los lados, por las redes igual, que nos están acompañando. Pero, bueno, en fin, este es un tema que podríamos alargarlo por horas, incluso sacar, como tú dices, un tema de investigación para comenzar a trabajar. Pero hay muchas cosas que nos quedan como aquí, y es el pensar que la industria de la moda o cualquier tipo de industria requiere de un proceso y de un trabajo como muy fuerte para poder como conservar lo que uno está trabajando en este momento, que tiene que ver con la sostenibilidad. Y muchos de ellos no están cumpliendo con estos parámetros. Son muy pocas las industrias que están empezando con este tema de tener la conciencia del mundo en el que vivimos y a quién se lo estamos dando. Me quedan algunas dudas con respecto al tema de los hombres que hablabas, que ganan más que las mujeres. Me queda, digamos, como también dudas no, pero quedo pensando un poco acerca de los productos que consumimos, que compramos y que dejamos guardados por años y los dejamos ahí a ver qué pasa y no sabemos qué hacer, si esto, a dónde lo llevamos, qué se puede hacer con estos productos que tenemos en el closet que quizás decimos vamos a usarlos después, o es una chaqueta de cuero súper bacana, pero ahí la tengo hace como 5 años y no la uso, ¿qué hago? ¿Cómo la reuso? Yo no sé usar una máquina de coser, entonces no sé cómo reusar o reutilizar o darle un nuevo uso, una nueva forma a este producto. Sé que hay muchas empresas que están trabajando como en este tema. No sé si tú las tengas, digamos, presentes y nos puedas dar como una luz con respecto a esto, pero sí sería interesante saber qué podemos hacer con este material que ya no usamos, por así decirlo, porque ya se convierte no en un uso, sino ya en un material que tenemos guardado, y cómo podemos como favorecer a esta nueva cadena de la remoda, por así decirlo, y que no quede o tirado en la basura o guardado en un closet por séculas de culo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que aquí lo más importante es, digamos, tenemos un producto que ya no queremos, buscar tiendas de segunda mano, acá hay muchas, casi todas son virtuales, ¿cierto? Y empezar a ofertar, de hecho hay una página web en la cual uno puede poner las fotos, se me escapa ahorita el nombre, pero uno puede poner las fotos del producto y hacer como una mini página web de uno, como un perfil, y uno puede subir los productos que quiere vender, ¿cierto? Y hay otros que ya es por medio de un intermediario que lo que hace es revender ese producto. Si también queremos reformar alguna prenda de vestir, hay una empresa acá en Medellín que se llama Not a Uniform, que ellos lo que hacen es que le ayudan a uno a darle una segunda vida a prendas de denim y a diferentes tipos de prendas. Tienen procesos con láser, digamos, si uno quiere una chaqueta y quiere algún tipo de reformarla, y ellos tienen diferentes posibilidades para darle como una nueva vida a esos productos. Ellos lo que hacen es básicamente eso, como ayudar a mejorar la vida
y alargar esa vida del producto. Aquí escriben Go Trendier es una, que uno puede publicar las fotos y uno vende ahí los productos. Yo creo que eso es como usuarios lo que podemos hacer, ¿cierto? Y si nosotros vemos la oportunidad, acá en Colombia las donaciones sí funcionan de una manera muy eficiente. Si podemos realmente donar el producto y sabemos que va a llegar a una persona, al final también eso es una buena opción, ¿cierto? Pero realmente que el producto sí llegue a las personas, porque muchas veces se queda ahí y de pronto no lo donan. Entonces, asegurarnos de que realmente el producto sí llegue a esa persona que lo necesita. Bien, gracias Laura. Andrea Villalba pregunta acá en nuestro Facebook Live, ¿cómo es el manejo de sellos verdes y orgánicos en el país? Bueno, en Colombia hay un sello sostenible, que el logo es como un colibrí, ¿cierto? Uno también se puede certificar como fábrica o uno se puede certificar como el producto o la tela, en este caso si es de algodón orgánico, si uno quisiera. ¿Cómo funcionan estas certificaciones? La mayoría son pagas. Entonces uno lo que hace es que da un dinero, las personas van y revisan si realmente uno está cumpliendo los estándares y a uno le dan la certificación. Depende del tipo de certificación que uno quiera, se la dan, digamos, por diferentes años. Hay una que es de 2 años, una de 3 años, 5 años, y luego van a revisar las condiciones, si realmente se está cumpliendo con los requisitos. ¿Listo? Pero eso varía mucho de, digamos, de etiqueta a etiqueta. Hay una etiqueta que es para certificar producto reciclado, que es de Textile Exchange. Hay otra que es para certificar algodón orgánico, que es de Better Cotton Initiative, y esa la certifican en cualquier parte del mundo. Acá en Colombia están certificando ya también una cosa que es Fair Mind, que es joyería que tiene un menor impacto, o sea, desde que yo saco el oro y la plata, tengo un menor impacto en el medio ambiente. De hecho, acá en Medellín está la ONG que trabaja con esas certificaciones. Entonces, eso depende mucho es del tipo de certificación que se quiere y generalmente sí tienen un porcentaje de gasto económico, pero la ventaja es que cuando uno certifica el producto, eso le da la garantía al usuario que el producto realmente está cumpliendo eso que yo le estoy diciendo que cumple, porque uno no se puede poner digamos, como empresa, decir, no, pues es que yo soy sostenible, pues sostenible es que no tiene, o sea, tiene emisiones cero de CO2, ¿cierto? Que está pagando de manera justa. Entonces, uno no puede ofertar la empresa de uno como sostenible si no cumple todos los parámetros. Entonces, simplemente porque yo tengo un material sostenible, no estoy siendo sostenible. Yo comunico al usuario que yo tengo un producto que tiene un menor impacto en el medio ambiente, pero yo no comunico que yo soy sostenible porque para ser sostenible, como les dije, requiere de una sinergia entre los 3 rubros más importantes. Entonces yo creo que eso es muy importante porque ahí empezamos a ver el greenwashing, que es básicamente cuando las empresas nos dicen mentiras por medio de la publicidad y estamos generando publicidad engañosa. Claro, así es. Bueno, también pregunta, buenos días. ¿En Colombia ya se trabaja materiales alternativos como cuero de hongos o cueros vegetales? En Colombia como tal, no. Todos esos productos hay que importarlos. El cuero de hongos lo están fabricando en una empresa en Estados Unidos, pero ellos están en etapa de investigación aún. Obviamente ya hicieron los primeros prototipos y vieron que funciona, pero aún están en etapa de investigación. El cuero vegetal de nopal está es en México y uno lo puede mandar traer, y el de coco está en la India, pero pues todos se pueden importar en este caso. Pero acá como tal no tenemos todavía ese producto. Ok, listo, bueno, eso es bueno saberlo. Pero bueno, ahí ya nos queda como la iniciativa también de ver y crear un grupo de investigación, si ya es que lo hay, para empezar a proponer ese tipo de materiales como el que tú estás trabajando también con tu marca. Listo. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas por este lado.
Bueno, súper. Yo creo que esta esta charla, muy enriquecedora. Hemos aprendido mucho del tema, falta un poco más, pero bueno, la idea es que nosotros como colombianos también empecemos a tener esa cultura, la cultura de no guardar, la cultura de no votar porque ya lo usamos un par de veces, sino el pensar qué vamos a hacer con esos productos que tenemos y que ya no le damos uso. Y si no sabemos qué hacer, pues buscar quién puede hacerlo dentro de la industria colombiana. Entonces ya nos dieron acá unos links, también hay muchos grupos de investigación y jóvenes emprendedores que están trabajando precisamente con el reusar de nuevo los materiales. Y pues nada, Laura, muchas gracias por esta charla. Igual queda en nuestro repositorio para quien no alcanzó a asistir, pueda volvernos a ver. Y si tienen dudas, pues ya saben, le pueden escribir también a Laura por interno, a su correo electrónico. Los que estén interesados en los semilleros nos pueden también escribir en las redes de la universidad. Estamos súper atentos. Y pues vienen otras charlas más y están todos totalmente bienvenidos. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es, pues me encanta hablar de este tema. Entonces, lo que necesiten, como nos decía Julieta, me pueden escribir. Sí, súper. Estamos siempre abiertos a preguntas, a responder cualquier tipo de dudas, comentarios y demás. Y pues nada, muchas gracias por asistir. Nos vemos próximamente. Ya en las redes estaremos publicando nuestras próximas charlas. Tenemos muchas personas del medio súper importantes que nos pueden enriquecer en nuestro conocimiento diario. Y pues no olvidar que muy pronto tenemos nuestro evento de moda, Emprende Moda. También estás totalmente invitada, Laura. Ya te enviaremos la información y vamos a publicar también el link de inscripción en nuestras redes para que ustedes asistan totalmente gratis. Es un evento muy interesante, van a ver exponentes de la moda de talla internacional. Entonces están totalmente invitados a nuestro evento del 29 de octubre. Ay, muchísimas gracias. Entonces yo les No, deseo un feliz fin de semana y muchas gracias por la gracias, Laura. invitación. Gracias, Laura. Un feliz fin de semana para todos también. Cuídense mucho y protéjanse porque todavía el virus está por ahí flotando. Sí. Que estén muy bien. Lindo día. Chao. Bye.